Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Curiosos Natos, un lugar donde hacemos muchas preguntas, y tenemos algunas respuestas. pero intentamos de pasarla muy bien. Bueno, señores, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo va Bien, todo? Bien. Todo bien. ¿Fueron a votar el domingo o no? No, Yo no. le fallé a mi... Yo ¿Le no. fallaste a la patria? Ma- Al deber. Ciudadano. Más que a la patria, le fallé a mi deber como mujer que pudo votar el 8 de marzo. Lo que pasa es que fui muy descuidada y no cambié mi lugar de votación. Yo ya no resido en la misma ciudad donde vivía, entonces nunca hice ese trámite, pero ya lo haré. Igual me pasó. ¿Qué pasó? ¿Usted Yo me votaba en otra registraba. ciudad? Sí, claro. O sea que ¿cuánto tiempo, hace cuánto se devolvió y no ha cambiado la... 3 O años. sea, estamos 4 aquí años. ante dos irresponsables electorales. Sí. No, porque total. sí ha sido irresponsable porque yo no he cambiado mi lugar de votación, pero en las presidenciales pasadas yo viajé a mi ciudad a votar las dos Ok. veces. Y Pero el bueno, cuento fue que no votamos. ¿Cómo? No votamos. No votaron. Tú sí votaste. O sea que Sí, yo somos sí, parte por de la supuesto. abstinencia, Yo de la madrugué a abstención. votar. Yo hice la fila En Corferias. desde las 5 de la mañana. En Corferias. No, En su, ahí sí, en su mi barrio donde he votado toda mi vida. No, pues tampoco a las 5, pero sí, obviamente fui a votar. Bien. Pero solo fui a votar porque dan mediodía libre, no por... No por el deber con la patria. No. Sino por el No había, deber con el había trabajo. no había mucho por quién votar, la verdad. Es que era complicado. Aunque esas elecciones en términos de... Aunque pues la De abstinencia... opciones. No, yo voy a hablar del tema de la abstinencia de votos. Si Dale. bien es muy alta, porque es muy alta sobre todo en el Senado, sí voto, el umbral de personas que están votando cada vez es mayor. Aumentar. Entonces, esta vez... ¿En qué porcentaje vamos? ¿En qué porcentaje vamos? En ese, no, en comparativa, son como... 22 millones de O personas. sea, de los que pueden votar. habilitados ¿Son fue 22 como mil? la mitad más o menos, ¿no? Sí, Un poquito un más. poquito de la, menos, creo. menos de la mitad. Sí, menos de la mitad. O sea, no, el tema, acá no hay la cultura de la votación en términos de Senado, como que, bueno, Senado, Cámara, como el tema no se comprende muy bien para qué sirve. Entonces, la gente no Pero vota. hoy en Curiosos Innatos les vamos a explicar Lo averiguaremos. A ver. para qué sirve el Senado y para qué sirve la Cámara. Bueno, para los que nos ven por fuera, estamos hablando de las votaciones presidenciales y también de Cámara y Senado en Colombia. En Colombia somos un país democrático, ¿sí? Desde Tenemos como que... 1830. De hecho, tenemos la fama de ser el país más democrático en Latinoamérica porque, Llevamos según como las 100 cifras, años, pues se supone que desde que somos, digamos, patria, ¿no? Sí. tenemos democracia. Pero hay un registro que dice que, aquí tengo el dato, Es como el 830. desde 1830 exactamente, tenemos elecciones ininterrumpidas. Sí. Con sus matices, obviamente, porque pues Lo que los pasa es que conocen- inicialmente se le permite el voto a las personas, a todos los mayores de 21, incluyendo esclavos liberados. Sí, Y eso es desde los después 50, lo que pasa ¿no? es que se... 1850. 1830. Sí, ¿O 53? es que eso ha 53. tenido unos matices, eso porque tiene es que, cambios. Sí. digamos Sí. que, bueno, en un principio, los que votaban, pues, tenían que ser solo personas estudiadas, Sí. Blancas. grandes poderes Semiblancas. económicos, exactamente. Criollas. Exactamente. Muy bien. Y eso con el tiempo pues fue cambiando, ya después los esclavos pudieron votar, estábamos hablando solo de los hombres, ¿no? Mm. Porque uno de los datos curiosos es que la mujer en Colombia pudo votar desde... Se promulgó en 1954 y pudimos hacerlo en el 57. O sea, desde 1957 es que la mujer puede votar en Colombia, antes no, antes solo votaban los hombres. Pero hay un dato curioso. Hay un dato curioso. Claro, buenísimo, buenísimo. Pero tengo entendido que el argumento detrás de que la mujer no votara no era necesariamente sexista, sino lo que pasa es que se contaban era cabezas de hogar. Entonces sí, bueno, está bien, listo, ahí se tiene en cuenta que cabeza de hogar entonces es el hombre, bueno. Pero digamos que por términos... Gracias por decirlo, y me tocó explicar que la diferencia, muchas gracias. No, pero la cuestión es que era como por la votación del núcleo, digamos, en ese Sí, caso. Entonces exactamente. había una familia, pues votaba uno, está bien, lo cuestionable era que fuera el hombre, digamos. Pero sí, entonces votaba era el hombre y representaba una familia. Pero Una pues familia. con la debacle de la familia, en gran parte, bueno, y aparte de todos los derechos obviamente fundamentales que tiene que darse Gracias. iguales a hombres y mujeres, pues la mujer entra a votar. Pero digamos,
Yo creo que el argumento no era necesariamente dejemos a la mitad de la población por fuera, no. No creo. No creo que sea tan No, así. pero igualmente se ha registrado que en muchas ocasiones era porque la mujer no tenía la capacidad intelectual para entender la política de hombres. No, y sí, está eso registrado. Y no está un poquito mal. solamente Sí. y no solamente aquí en Colombia, porque no es un hecho sí, colombiano, sí, sino en que es todos un lados. hecho Sí. a nivel mundial. Ya, pero pues afortunadamente a partir de un punto ya. Cuando hablamos de, a ver, acá se dice pues que la democracia en Colombia ha sido ininterrumpida por casi 150 años, 200. Ujú. por 200 años 200. casi. Pues se Bueno, dice que 200, pero en realidad es desde la fecha que dijimos, Sí, 1800. desde Bueno, el aquí 30, se los del vamos a 30. confirmar. Ah, Ah, Desde pero entonces son 1830. casi 200 años. Sí. Es una democracia que si bien ha sido muy sólida en comparación a Latinoamérica, porque pues obviamente, porque pues digamos que nosotros tuvimos una pequeña dictadura que si bien fue bastante controversial, que fue Gustavo Rojas Pinilla, fue justamente para, digamos que soportar otra posible dictadura que estaba con Laureano Gómez antes, pero fue un periodo corto de 4 años con respecto a los 10, 15 o 20 años del resto de dictaduras Sí. latinoamericanas. Entonces como que ese periodo de 4 años se consideró como una presidencia y no necesariamente como una dictadura tan fuerte como el resto, entonces por eso también se determina que está, digamos que ininterrumpida, inclusive después de la dictadura de, entre comillas, de Gustavo Rojas Pinilla, él fue el que instauró el Frente Nacional Claro. finalmente. Entonces sí, se reparten. Exacto. Se reparten el poder. Yo creo que en ese caso puede ser que si uno tiene un acordado que se va a repartir el poder, pues no es que sea democracia 100%. Pues sí No. había candidatos y demás, pero estaba ya, digamos que asignado Sí, prácticamente. para Sí, los sí, que de sí. pronto... Pero yo creo que ahí es más, digo, pero de pronto el mote de que la democracia más estable y demás, es porque de pronto se respetan es como las instituciones, a pesar de que flaqueen y que sí pasen por periodos así como el que tú anotas, pues se respeta esa cuestión institucional, por ejemplo, cosa que no pasó en los últimos años en Venezuela, por ejemplo. exacto, o sea, digamos que Latinoamérica ha pasado, o sea, lo que O lo pasa que con usted contaba Nicaragua de Pinochet en Chile. Sí, claro. y también lo que O lo que está con pasando, por Nicaragua. ejemplo, Nicaragua, lo que está Cuba. pasando ahorita en Perú, se han visto que en cuánto tiempo, o sea, han tenido 10 presidentes en un periodo de tiempo, pero Súper corto, muy es que corto, uno- no recuerdo cuántos uno- años son, pero es terrible, o eligen sea, uno, lo cambian meten preso. de presidente cada 6 meses prácticamente. Sí, están teniendo una debilidad en Una la debilidad política democrática muy fuerte. bastante fuerte, Aquí sí. para de pronto anotar si no saben qué es el Frente Nacional, de pronto los colombianos muy jóvenes o simplemente los que nos ven por fuera, Colombia en la primera mitad del siglo XX tuvo una violencia bipartidista muy fuerte, eso quería decir que liberales y conservadores peleaban, pero literalmente hubo casi 300.000 personas muertas, donde había un presidente que quería instaurar una dictadura similar a la de Franco, que es Laureano Gómez, finalmente da el golpe de estado Rojas Pinilla y después se instaura algo llamado Frente Nacional, que es un periodo donde liberales y conservadores hacen unos tratos donde por cada 4 años van a cambiar, entonces primero conservador, luego liberal, conservador, liberal y así sucesivamente. Estuvo como que hasta el 84. No sé, yo Más creo o que menos 82, que fue la elección de marca. Belisario. Sí, Sí, más o y ya a menos. partir de ahí pues vuelve a ser como convencional, pero pues en Colombia el liberal y conservador estuvo instaurado por muchos años, hasta Sí. los 80s. Pero Ya- también la estructura pura bipartidista también se mantuvo quizás hasta ese año, porque después ya, digamos, estaba el partido de nuevo liberalismo de Galán, empezaron a salir otros partidos. Sí, en los La Ya Unión no era solamente Unión Patriótica, Liberal. Que eso es otro Claro, tema. la Unión Patriótica que que digamos siempre la fueron como diezmando. la diezmaron un poquito mucho, ¿no? Toca censurar eso, pero pues un exterminio de ese partido. El tema de la política colombiana aguanta Se aguanta. la Sí, historia de hablarla un solo podcast. esto es para hablar muchos Sí. capítulos sobre cada periodo Sí. que ha tenido. Pero bueno, para no desviarnos del tema, hablemos o pongamos en contexto pues a los que de pronto no están muy enterados de política o pues como dice aquí nuestra compañera, las personas que nos ven de afuera, ¿qué fue lo que se votó? Entonces, primero pues fueron elecciones parlamentarias para escoger los representantes o los que van a conformar más bien el Senado durante los próximos 4 años Ujú. en Colombia. Es decir, Senado y Cámara, ¿cierto? Cámara alta o también Cámara baja como se conoce, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo quedó conformado el Senado? Más o menos, pues se los voy a leer aquí que lo tenemos un poco desglosado. Las 103 curules del Senado
están repartidas de la siguiente manera. Obviamente estos datos hay que confirmarlos porque hubo un reconteo, ¿no? Y Sí. creo, o sea, ayer leí una noticia de que parece ser que al pacto histórico le sumaron una curul más, porque ¿sí? solicitaron un reconteo y recuperaron no sé cuántos votos y eso les dio pues Una un curul escaño más. O sea, pues, ¿cómo es que se dice? El contrario. Ay, ¿El qué? de un partido. El La opositor. oposición. La oposición pidió reconteo de votos y en el reconteo de votos se hizo... Ok, entonces así a grandes rasgos, digamos que el partido político que más sacó curules esta vez, pues fue el Pacto Histórico con 25, que pues todos sabemos que es el partido de gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, ¿no? Ujú. Seguido de eso, pues tenemos el Centro Democrático, que es prácticamente la oposición oficial del Pacto Histórico, con 17 escaños, Partido Liberal con 12, que pues es un partido súper tradicional en Colombia, se hacen llamar de centro o centro derecha, bueno, digamos que ahí hay un pequeño debate. Ahorita podemos profundizar un poco en eso, porque estratégicamente tenemos que hablar cómo quedó conformado el Senado y obviamente la Cámara, y eso qué repercusiones va a tener si llega a ganar los candidatos que pues sabemos que tienen como la mayor opción de llegar, pero pues vamos ahorita a revisar quiénes son. Seguido de eso pues tenemos el partido de la Alianza por Colombia, que pues es la Alianza Verde, y no sé si hay algún otro partido asociado, lo vamos a poner aquí, que ellos se consideran de centro. Ya. Tenemos Ellos son también Claudia López. No, Claudia no está asociada Claudia a... López ya salió del Partido Sí. Verde Ya. por algunos escándalos que hubo. Ya. Sí. También tenemos el Partido Conservador con 10, que ellos son Obviamente puro derecha centro. pura y dura. Centro izquierda. No, para mí ellos siguen siendo derecha. Por supuesto, igual la tradición más fuerte Exacto. a través de la política colombiana son los conservadores. Partido de la U, Eso es como Juan 8 Manuel escaños. Santos. Sí. Juan Manuel Santos. Partido ¿no? de la U también se considera supuestamente de centro, pero Pues, bueno. el partido de la UNI inicia fue con el mandato de Uribe, ¿no? Después Claro, lo hereda no, Santos claro, y... pero Santos, Es que hay- es que hay Santos le varios hace una par- pirueta ahí, claro. Es que hay varios partidos Ay, bien santo. Porque era convenientes. partido de ¿no? la U. Exacto. Es como, Sí, es como muy blanco diciente. es, frito se come, ¿no? Uribe. Tenemos al Cambio Radical, Que eso que también es un derecha, partido centro derecha. centro derecha, Porque eso es Vargas Lleras. más derecha, los Char están ahí metidos. Y Vargas Lleras está ahí, ¿no? Sí. Él es el presidente del partido, ¿no? Por eso Vargas también Lleras es- mandó un solo representante para él y se quemó en la cámara. me No, parece. no sé. Pero él, todos, sus maneras y todo es de puro centro. A punta- Obvio. Ese man gobernaría a punta de coscorrones. Literal. Bueno, seguimos con el partido Ahora Colombia, que la verdad no sé cuál es, desconozco. Yo tampoco. Centro Coalición Independiente. No sé, pa' Tiene dónde. 5 escaños. La Salvación Nacional. Ahí es el Pero Salvación Nacional también es puro centro. Porque Por No, supuesto. aquí dice que es de Porque- derecha, conservación radical. Es ultraderecha. claro, porque eso Uy, es uy. Gómez Hurtado. Salvación Nacional es Firmes por la Patria, ¿no? Salvación Es el Nacional. partido Es de Abelardo de la Espriella, que Claro, es pero uno eso, de pero los- eso lo fundó fue ¿Quién? A ver. Alfonso, perdón, ya lo acabo de decir, que era un intelectual de verdad respetable. Ay, No, en no serio, sé. no. Gómez Hurtado. Ay, Gómez Hurtado fue el que hizo eso. ¿Ah, sí? Claro. Yo no sabía. Ahí lo ¿Y qué matan. ¿Y qué pasó? Ahí lo mataron. Él tiene una cosa chévere que era lo de... Bueno, sí, de verdad me acuerdo. Bueno, Creo que se seguido llamaba. el Frente Amplio Unitario, que es un partido de izquierda independiente. se Vuelta sobre ganaron lo fundamental. Dos escaños. Como el regreso o la vuelta a lo fundamental. ¿Ah, O sí? sea, como tratar de, sí, arreglar los problemas grandes. Ya después entrar en lo chiquito. Listo. Sí, ok. Esa... Y tenemos Está bueno. otro que es Aguanta. el otros comunes o indígenas, que son 8 escaños. Ahí Bien. donde está repartido afros, indígenas. Ujú. Y bueno, hay un dato curioso, hablando de un poco pues de cómo se comenzó a mover pues un poco la dinámica del Congreso, y es que cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, uno de los acuerdos era que ellos iban a tener 5 curules en la Cámara y 5 curules en el Senado, Ya. asignadas, digamos, Ya. por firmar el acuerdo. Ya. Pero Pero después de eso, ellos tenían que ya empezar a competir con su partido, que Pues se que así llama debe el ser. Partido Comunes. No, claro, o sea, exacto. obviamente. Igual a ellos se los dieron como por Sí. el acuerdo por 2 periodos. Por o sea, 2 en periodos, el es de decir, Duque y el en primer de periodo Petro. que fue el periodo del expresidente Iván Duque y
el periodo que actualmente está ocupando Ya. el... Bien, y entonces en votación, ¿cómo les fue? ¿Sí Entonces tienen les soporte? fue terrible y Qué vaina. La curul. perdieron pues... ¿Ve? El espacio, el partido político. Entonces ya porque ese no hubo partido respaldo. desaparece Sí, porque digamos prácticamente que- del escenario político en Exacto. Colombia. Qué vaina. En un punto ya eso se Qué convierte. terrible, pobrecitos. Sí, lo que pasa es que ya en un punto ya la idea es que sea orgánico, ¿no? O sea, que No, a él claro, se es les que da debe los dos ser. puntos, Claro. como que se supone que en 2 periodos se debe consolidar lo suficiente su partido y ya con eso echar para arriba. Sí, Pero, pues tener respaldo popular. exactamente, gente que vaya pero y pues vote. pues, el país tiene memoria. Claro. ¿Cómo vamos a votar por algo Sí. tan descaradamente? O sea, no... Sí. no Bueno, debería. Aquí eso... así como el tema del Senado, es Ujú. importante señalar que es como la representación a nivel nacional. Para eso sirve el Senado. Las 2 cámaras, pues Cámara Alta es esta y la Cámara Baja, esta es más como representación de partido, pensamientos, tema de colectivos más a nivel nacional. La Cámara de Representantes es más regional. Entonces se les dan las curules por partido, pues por ganancias de votos de partido, y también pues por región. Entonces a Antioquia se le da una región, a Bogotá se le da porque Bogotá es distrito capital, entonces tiene unas curules específicas, con Dinamarca, así pues en general. Entonces por eso son muchas más personas las que van a entrar a la Cámara Claro. a ser representantes. Claro, tiene mucha más Sí, mucho más representación grande, las claro. regiones Exacto, que el Senado. Pero sin embargo tengo entendido, y si no porfis me corrigen, pero el Senado tiene un poco más de peso, ¿no? Claro. Es que mira, acá yo tengo una Claro, descripción claro, claro. breve de cuáles son las funciones que cumple el uno y el otro. Entonces, el Senado dice que es una circunscripción nacional, como tú lo estás indicando, y pues es un filtro nacional, se enfoca en los grandes temas del país. Sus 108 miembros representan a toda Colombia y tienen superpoderes, se les denomina así, Y super sueldo. de alto nivel, por Eh, supuesto. Y un sueldo de acá, pues, no, es que es una cosa... Ese es otro capítulo. Entonces Sí. dice, son quienes actúan como jueces si se necesita destituir al presidente, aprueban los ascensos de generales militares, ratifican tratados internacionales y eligen a figuras clave como el procurador y los magistrados de la Corte Constitucional. Y por otro lado tenemos a la Cámara, que es la circunscripción regional, que por lo contrario es la voz de las regiones y los departamentos. Sus 188 miembros defienden intereses locales y territoriales, cumpliendo una función técnica y control muy específico. Son los encargados de investigar y acusar al presidente ante el Senado si se comete una falta. Eligen defensor del pueblo y revisan minuciosamente cómo se gasta el presupuesto del Estado a través de la cuenta general del Tesoro. Bien. Entonces, esa sería como la gran diferencia que tiene uno y el otro. Vale. Pero pues obviamente trabajan en conjunto. Sí. O sea, Sí. todo el tiempo están... O sea, tengo entendido que hay muchos proyectos que primero tienen que pasar por Cámara Sí. Claro. y después se aprueban en el Senado. Sí, Claro. tal cual. Entonces, Por eso es que así yo es pensaba como... que el Senado tenía más poder. Así es como funciona. Porque finalmente, o sea, siento que los que más trabajan son los de la Cámara, porque tienen pues como un tema Pero más de tienes que decir los que investigativo. más trabajan. Los que más trabajan son los de la Cámara, pero finalmente los que tienen el poder y la autoridad son el tema del Senado. Igual somos un país con un tema, es un administrativo, ¿no? O sea, finalmente la parte pública pues la manejan ellos. Y por eso es interesante ver cómo la gente no tiene la concepción de lo importante que es votar por Senado y por Cámara, porque realmente es el peso. O sea, sí, claro, el presidente toma la decisión muchas veces y puede inclusive pasar por encima de eso, porque ya ha pasado con muchos presidentes, pero pues es que de verdad, incluyéndonos a nosotros, que yo fui una mujer irresponsable, pues uno tendría que votar Claro. por el Sí, al Senado. final ellos, Pero si digamos, si se quieren hacer grandes reformas o grandes cambios en el país, todo eso tiene que estar aprobado por el Senado. Claro. De lo contrario, bueno, o sea, digamos que hay otras formas de poder llegar a eso, como por ejemplo el tema de lo que quieren hacer ahorita, el tema de una reforma... ¿De la salud? No, van a llamar a una... como A la tributaria? constituyente. a la constituyente. Ya. A través de la constituyente, digamos que se puede hacer esos cambios, pero pues Claro. porque obviamente es un tema de elección. Claro. Una Pero lo que pasa es que constituyente- esos... Pero la pues esa constituyente igual también la tiene que aprobar el Senado, Y ¿no? porque, Claro. expliquemos qué es una constituyente. Básicamente es cambiar o reformar La Constitución. la Constitución. La última reforma grande que 91. hubo en Colombia fue el 91. Que ahí estaba Álvaro Gómez. Exactamente. Claro. Pero es que lo que pasa es que también volviendo a la institucionalidad, pues ese tiene que ser el último recurso porque la Constitución
pues debería ser tan amplia, ¿cierto? Que permite a partir sí, un texto relativamente corto, pues derivar una cantidad de decretos y de leyes y demás, pero sin cambiar las intenciones principales, digamos, las Sí. bases, digamos, democráticas del país. Es que Entonces, en realidad es el deber ser, o sea, nosotros como, pero eso no va a pasar en Colombia ni en muchos países, pues el tema del diálogo no existe, es inexistente, o sea, uno ve esos, pues los videos o todas las sesiones del Senado y la Cámara, son un montón de gente gritándole al otro diciendo lo estúpido que es, y uno es como que, pero Sí, el eso se tema, vuelve es un circo y como que sí, un ring de boxeo. claro, Es más como, o sea, como que se vuelve más un tema personal que claro. un debate público Lo que pasa es que donde... también, no conozco los nombres hasta ahora, pero también en la medida en que las personas que accedían a esos cargos eran necesariamente educados en eso, es que tendría, pues el y nivel se mantenía muy alto y eso pasa en todos los países. es Entonces que los tendría debates de que la ser Cámara, así, no sé, en Londres o donde fuera, eran de nivel, sí, ¿cierto? Y aquí, en todos lados. Y en la medida en que se suben personas a esos cargos, pues sí, claro, por votación, por elección popular, pero pues que no necesariamente es porque sí, son más carismáticos tal vez y tienen más poder de agrupar personas y todo, pero no necesariamente que conocen más sobre lo que tienen que hablar, pues obviamente el debate puede derivar en eso, Sí, pues sí, porque igual si digamos no se que sabe, eso también tiene mucho que ver, o sea, es como una crítica de quiénes son las personas que llegan al Senado, o sea, qué tan preparados están para ocupar esos puestos tan importantes, porque se supone que son personas que en primera instancia tienen que llegar con unas ideas que generen cambios, claro, ujú, pues, profundos y pues que de alguna manera sean positivos. Entonces, claro, muchas veces llegan es más por su popularidad claro, que porque en realidad tenga en su cabeza una estructura de una claro, idea que genere un cambio claro, sí, real. digamos que el tema acá en Colombia no se obliga a tener ninguno como una carrera sí, sí, sí. específica, es simplemente por darle como equidad, o sea, No, ese eso es está bien, el eso tema, está bien, ¿cierto? Porque la cuestión de la trayectoria frente a la experiencia y a lo empírico se supone que pesa. claro, Entonces, esa es como que la base, pero obviamente sabemos que muchos no se lo toman así y hay personajes que son muy controversiales que llegan a Senado y Cámara con intenciones o que inclusive que pueden sentirse por tener una política o una postura fuerte, sentirse como con la claro. Capacidad. capacidad. Lo que pasa Por es, ejemplo, qué pena que tranquilo, yo quedé muy ofendida, soy mujer y todo, pero quedé muy ofendida con la ex reina de Antioquia que se lanzó a la Cámara de Representantes con el cambio radical, solo por tener una postura muy fuerte frente al gobierno actual, que está bien que lo tenga, pero ya claro, pasaba a la violencia, a incitar a la violencia de una forma muy difícil. por eso, Entonces uno dice, o sea, ella simplemente pues, tenía un respaldo bastante fuerte por su figura de reina, entonces se sintió con el poder decir, pues me lanzo a la Cámara, y dónde está realmente la posición detrás. Uno se queda, eso es un ejemplo de muchos que hay, claro. Sí. realmente. Yo creo que también es que si yo sé que cada senador y representante tienen como grupos de trabajo, ¿cierto? Entonces eventualmente, seguramente la excusa es yo como cara pública que puedo jalonar muchas personas, me lanzo con unas ideas X y Y representando seguramente una parte de la población y como tengo ese poder de convocatoria, pues me traigo todos esos votos, me gano la curul, bueno, etcétera. Y después, así yo no sepa nada, ¿cierto? Entonces tengo mi equipo de trabajo y se supone que ellos sí deberían ser las personas técnicas que saben qué tanto mis ideas Sí, se claro. pueden llevar a la práctica. Sí, igual. Pero funcionas como un anzuelo medio, sí, medio, Es que yo medio creo que es una ridículo, porque si tú en realidad estrategia. no sabes cómo implementar ciertos cambios, ¿cierto? Pues es que buenas ideas, sí, pues es Tenemos que, todos. claro, no, y cosas además que son demasiado, no sé, ¿Utópicas? sí, claro. Entonces, no, es que lo que pasa es que yo no digo que yo no quiera eso, pero vamos a solucionar, bueno, ustedes me entienden. Si yo no sé cómo implementarlo, si no sé cuál es el mecanismo legal para que eso funcione, si es a Sí. través de lo que estamos hablando, si es a través de consultas, de leyes, de decretos, si es una cuestión de acción popular, o sea, como con personas, líderes sociales, si yo no sé cómo elevar eso para que finalmente eso se falle y quede como algo que yo pueda implementar, pues no pasa de ser una buena idea. Entonces, pues obviamente los elegimos, están allá y pues la verdad es que pues a veces no trabajan muchos porque no saben pues, ni siquiera cómo hacerlo. Exacto. Pues, dirán que tienen un equipo que los respaldan, pero las decisiones se toman en caliente Claro, en plena sesión. ¿Ellos qué van a hacer si no saben? O sea, por ejemplo, a mí yo sé de ciudad, me encantan muchas cosas, yo soy arquitecta y todo,
inclusive soy hasta urbanista, o eso dice mi cartón, pero pues finalmente yo en términos de la constitución, de las leyes, de los decretos, yo me sentiría, es un mar de No, posibilidades, yo me sentiría completamente perdida. Sí, es que yo creo, bueno, esto quizá puede volverse algo controversial, pero yo siento que una persona que se va a lanzar a un cargo de estos tan importantes, deberían por lo menos hacerle una prueba mínima, Claro, mínima claro. De la de cómo Constitución. funciona el Estado, o sea, Sí. por lo Por menos... lo menos sí. lectura crítica. Exacto, sí, ¿por qué? Razonamiento abstracto. No, sí, Claro, o sea, claro, ¿por qué? Porque claro. pues así se filtra qué tipo de personas van a llegar y qué es lo que en realidad le van a aportar al país con Claro. su conocimiento, independientemente de las ideas que quieran Proyectar. proponer, pues para que hayan cambios significativos. Sí, Porque es completamente que de yo creo acuerdo. que esto se ha vuelto también es como un circo en el que miran quiénes son las personas que tienen más popularidad y sobre todo hoy en día con el tema de las redes sociales que eso se ha Claro, vuelto... claro. Sí. Entonces muchos partidos comienzan, por ejemplo, a incluir dentro, digamos, de sus candidatos o sus posibles, digamos, candidatos a muchas personas famosas o populares para también ganar Claro. Popularidad. escaños, Sí. digamos, Ujú. ganarse esas Sí, el poder curules por el poder. y también que pues el partido tenga pues mucha más presencia Claro. y poder de decisión, ¿cierto? Sí, Claro. Pero en el fondo uno dice, los están es usando de títeres por supuesto. porque en el fondo ellos no van a hacer nada, o sea, detrás de ellos va a haber gente que les va a decir, bueno, tiene que meter este proyectico y nosotros se lo armamos y usted pues sea la cara del proyecto. Claro. Exacto, aquí nadie dice que tiene que tener una profesión exacta para No, eso, no, pero no, por no. lo menos se tiene que Creo que saber gente que cómo sabe funciona. mucho, claro. Sí, Sí. que cómo funciona, que Y pues al digamos, final cómo ellos se no meterle vuelven... los dedos a la boca y tener algo que en Colombia falta mucho, que es un criterio personal. Es que es eso. Acá en Colombia, como Andrés dice, simplemente es como que una cara, una figura y atrás, mire, vamos a hacer esto, esto y esto y ya usted ponga la cara. Yo creo que lo que le falta a este país es criterio Sí. particular. Acá nos dejamos llevar de unos poquitos por lo que dice, somos muy viscerales. Entonces, si este dice como que algo que me tocó a mí la fibra, entonces me voy para allá y como que nubla la razón de todo lo que hay alrededor, entonces es muy difícil. Lo que pasa es que también creo yo que es como una vuelta a las buenas maneras, en el sentido de que si yo, supongamos que usted dice lo del títere, ¿cierto? Volviendo a Bing y Malkovich, entonces, si yo soy el títere de unas personas que me dicen, usted tiene que pasar esto, inclusive siendo buenas intenciones, buenos proyectos, pero entonces usted tiene que ir a decir esto, bla, bla, bla. Pero si yo voy y solamente lo presento, pues porque eso es lo que hace mi equipo de trabajo. También parte del encanto de esas instituciones era el debate. Lo que hicimos ahora es evitar el circo. Para que se evitara el circo era que yo pudiera representar eso que yo estoy hablando y decir, pues dar todo el bagaje que se requiere para soportarlo frente a otra persona que eventualmente le dice a uno, no, eso no puede ser por tal y tal razón. Y yo poder ahí, como tú decías, en caliente, sí puede ser por tal y tal cosa, está el artículo está el caso anterior de... O sea, un debate bacano, que uno dijera, Sí, y bien, respetuoso. hablaron, estuvo muy divertido, todos aprendimos. Y llegamos a algo. Llegamos a que sí se aprobó o no se aprobó, puede haber Exacto. cuestiones de procedimiento, bueno, puede haber una cantidad de trabas, pero eventualmente el debate o la existencia de esa estructura democrática, pues vale la pena. Por supuesto. Porque uno también se ve representado en el tipo de personas que están allá. Por algunos que vota, o sea, realmente es así, o sea, digamos que... es lo Y que ahí es a donde Colombia uno le dice, falta. la gente entonces no está votando a conciencia, No, está para nada. votando Claro que es no. o por conveniencia Sí, o claro. porque de pronto algún amigo necesita Sí, en favor, o lo que sea. que Sí. por favor ese candidato quede Sí, sí. para que O lo que estamos Le dé hablando- un puesto de trabajo para en que me algún para lado. conservar mi puesto de trabajo, entonces todo eso se vuelve una maquinaria Exacto. que es más por conveniencia o sí, entonces lastimosamente la gente no está votando a conciencia. Exacto. Esa es la realidad de nuestro país. Y tan así los políticos saben que no se vota a conciencia, que acá se vota, hay la posibilidad de votar a lista cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Uno vota por el partido y el partido es el que decide quién va a poner en la cara del Senado. O sea, me parece que también, si bien, bueno, o sea, no sé qué tan democrático realmente sea tú no saber por quién estás votando, porque eso como le pasó mucho al Centro Democrático. Mucha gente vota por el Senado del Centro Democrático y votó esperando que Uribe quedara ahí. Y Uribe quedó al final,
porque pues, simplemente hubo una elección ahí, él como que quedó de último. Es que Pero él él se- sí quedó es que de- bueno, pero él ah, se quedó de senador. No, 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 no. él Ah. se quemó. Pero bueno, ¿sí? ahí hay que aclarar una cosa, porque es que yo sí tengo entendido que en las listas cerradas sí ponen en un orden a los que van a quedar, Ya. algo así por el estilo. Entonces, dependiendo de la cantidad de votos pues, que obtenga el partido, es que se ganan los escaños. Entonces, no sé, o sea, eso tendríamos que averiguarlo bien, porque pues la verdad desconozco cómo funciona, pero tengo entendido que sí hay como un listado y un orden en los que van quedando. Sí, sí lo hay. Pero entonces, Pero- o sea, no se vota puntualmente por una persona, sino por el partido. Sí, por el Pero partido. sí se sabe quiénes son los que van a ocupar los puestos. Sí, Entonces, pero o sea, digamos supongamos que tengo una lista de cierta 30. manera. exacto. Y entonces yo saco una cantidad de X y me dicen, usted tiene 20 20 curules. curules. Pues cojo los Exacto. primeros 20 y entran. Exacto. Sí, exacto. Entonces Los lo que tú primeros dices, 20. Uribe se quema es porque está por debajo Por del número debajo de curules de que les entregaron. esa. Y ya que lo menciona, Pero digamos que... para... Ajá, vamos a hablar de los quemados. Sí, Que eso es bueno. un tema bastante... ¿Pero quiénes se quemaron en Senado y Cámara o quiénes se Sí, quemaron en no, general? en general. Ya. Es que ahí también digamos que hubo varias sorpresas, ¿sí? Porque había muchos políticos, digamos, de tradición Sí. o políticos que ya llevaban varios periodos siendo electos que se quedaron y pues fue una sorpresa, ¿sí? Ya. Entonces dentro de, digamos, los que fueron, digamos, bastante sorpresivos que se quedaran, por ejemplo, María Angélica Lozano. Lozano, esposa de una justamente de las candidatas a la presidencia que es Claudia López. Ya. Ella ya lleva creo que 3 periodos consecutivos siendo Y- senadora y No se le quemó. alcanzó. Sí. Otra, Pero ella sí de la Alianza ella, Verde. ella sí es del Partido Verde. Había otra que ella era de la Cámara, se llama Catherine Miranda, que en un principio, ella fue muy criticada porque en un principio ella apoyaba al gobierno actual y era quizá una de las mayores abanderadas y celebró pues que Gustavo Petro haya quedado presidente. Y el lema de su campaña para elegirse ahora en el Senado fue "el cambio salió chimbo". Es decir, para los que no entienden, chimbo es como que salió malo. Entonces, pues comenzó después a volverse prácticamente de oposición. Sí. Entonces, Ya. quizá Eso fue lo que la su primer, quemó. digamos, electorado la eligió pues por Claro. sus ideas, quizá progresistas o pues porque estaba muy O alineadas parecía. con el pacto y de un momento a otro como que dio vuelta y se volvió, digamos, una férrima opositora. Entonces, bueno, digamos Igual ella que... tiene una forma de ser muy fuerte, o Sí, sea, sí, sí. al principio entonces digamos que es de la representación política típica muy visceral, muy peleona, que se va es a gritar a la Cámara y al Senado a decir muchas cosas donde uno dice como, ¿qué necesidad? O sea, Sí. realmente entiendo que ahí se pueden vivir muchos temas fervorosos, pero oye, estamos, o sea, me parece que cuando yo veo esas peleas uno dice, pero o sea, se supone que es algo profesional, porque se agarran de esa manera, o sea, ¿qué necesidad hay? Sí, Y no. también digamos que yo había escuchado de mucha gente que no le gustaba ya esta Catherine, justamente era por eso, porque tampoco representaba, porque ya era una cosa que se volvía más un show mediático de cómo ser, porque también pasa mucho, o sea, también con el Centro Democrático como pelean, por ejemplo, como era María Fernanda Cabal, inclusive Paloma Valencia, que ahorita vamos a hablar de eso, de cómo se comenzaban a discutir, también cómo los hombres han tratado hasta los puños, o sea, uno dice Ah, sí, que- se han visto algunos videos o sea, pues no solo aquí en Colombia, pero en muchos lugares donde se agarran a... Sí. Sí. Bueno, continuemos aquí ¿Qué mirando otro quemado? qué otros quemados así Tú importantes. dijiste que Uribe. Uribe se Ah, bueno, pues Álvaro Uribe, pero bueno, digamos que eso yo siento que también fue un poco intencional, porque lo que dicen es que él se puso muy abajo Para para jalar a toda la impulsar a los de arriba. arriba. Quizá él no era que tuviera muchas ganas de ocupar el cupo. Yo creo que más Sí, que se digo puede yo, quedar no, pues pero en yo la no- casita que tiene ahí en el URM. Una casita O también pequeñita en en la el Llano que... Grande, que tampoco es cualquier casita. No, pero finalmente yo no creo que él será tan ¿Tan qué? como tan tranquilo de decir, no, yo le voy a dar el pasito a... Sí, al porque resto de no gente. tenía algo como la mano en el corazón. Sí, algo esa así. vaina. No, pero yo No, creo pero que yo yo creo que en el creo que- fondo él ya no tiene necesidad de ser senador. Ni ocupar ni, o sea, él tiene, digamos, tanta popularidad y tanto poder que él no necesita estar en un no. puesto de esos para manejar los No, hilos. él no lo necesita, pero por Dios, yo no Y creo... además con toda la polémica que ha déjeme hablar. tenido, él estuvo, digamos, ¿Ha tenido condenado, ¿Ha tenido condenado. polémicas? No.
Él estuvo condenado el año Eso es un el tema año para un pasado lo video. condenaron, entonces no sé, o sea, como casa que yo por cárcel, ¿no fue? le dieron Pero casa por ya cárcel, está ya después exonerado. quedó libre de culpa. Bueno, eso ha sido un tema todo complejo Sí, con es un él. tema muy complejo, pero pues finalmente, yo no sé, yo creo que Uribe también pensó, o lo que pasa es que pensaron que el Centro Democrático iba a tener más curules y la gente votó mucho más, fue Sí, para otros sí, partidos. obviamente. Pero bueno, lo que usted contaba ahora, 25-17 sigue siendo, pues es una diferencia grande, pero no es tan abismal. No, es que en realidad la gente se escandaliza porque claro, son muchas curules del pacto histórico, pero viéndolo toda, el tema general del Senado, siguen siendo minoría. Sí. Es que, bueno, Pues digamos, ahí hay si uno alinea liberales, conservadores, pacto histórico, todos los Partido partidos de que la U, Cambio eventualmente son de Radical. centro, digamos, es que justamente ahí está el debate, porque es que, a ver, están las dos extremos que son el pacto histórico y el centro democrático más los que se le sumen, Y el pero Centro Democrático se vende como centro derecha. sí, pero claro, porque es entonces, centro, lo dice su nombre. ok, Mano firme. pero entonces ahí es donde ¿Cómo entra se en el dice? juego, Mano firme, corazón grande. Eso es el logo. ahí es donde Muy bien. entra en el juego quiénes son El los eslogan. partidos que se arriman al árbol que más sombra dé, Claro, ¿no? claro. Porque todos sabemos que hay partidos que son convenientes. Por supuesto. Entonces, creería yo que en las próximas elecciones presidenciales, quien gane la presidencia, esos partidos se le van a adherir, porque pues Claro. obviamente les conviene. Pero la pregunta Entonces- es si adhieren, digamos que las... No. Bueno, no, pero no hemos entrado en la cuestión de presidente. Salgamos de esta De los cuestión. quemados. De los quemados. Bueno, para ya pasar a para los terminar, presidentes. otro de los que se quemó, Jorge Enrique Robledo, que Eso me fue sorprendió. por Ah, mucho tiempo sí, 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 senador muy y pues conocido. lastimosamente A mí me no ha vuelto a sorprendió. Era quedar. Polo, ¿no? Polo Democrático. Él era fue que del llamaba. Polo, Él fue pero ya no. ahorita hace parte de otro partido que se llama Dignidad y Compromiso. Sí, lo que pasa es que, Los claro, robledistas. el tema de Jorge Robledo fue como la representación de la política que debería ser en Colombia, como que una persona muy ética, muy centrada, le gustó mucho, pero pues obviamente el señor fue creciendo en años y su popularidad fue como decayendo, se volvía un poquito Directamente más... proporcional. Sí, qué pecado, ni modo, se quemó. Ingrid Betancourt. Bueno, ¿cómo es? ella siempre está la, quemada. la selección contra Petro también se quemó por completo, o sea, ella con toda su gama de... Todos se quemaron, o sea, el Sí. partido que ella, ya, pum, murió. Ingrid Betancourt también es una figura muy controversial en la política colombiana, fue secuestrada por un tiempo, regresó con toda y ha estado en la, como que se ha querido En meter el en la radar, política, pero y en no la ha podido política, como no, tener no, el no. impulso para volver. Pero es que igual de, ella de nunca- ser, de ser casi, o sea, una Fue candidata fuerte, presidencial, ¿no? Sí, una ella fuerte fue por para eso fue ganar. que a ella la secuestraron, o sea, se fue para Catatumbo a hacer varias cosas y como que de pronto la secuestran y ella dijo, no, yo no creo que me secuestren y pues bueno, finalmente estuvo secuestrada por un par de años y eso fue una cosa muy compleja, pero es que ella no está aquí en Colombia, ya no sé si realmente En sabe Francia, Concepción. ¿no? Exacto, entonces uno es como que, ay Gordis, venga, yo Ah, le pues de ahí- explico de ahí un Y, par fue de y, como cosas". y ella, ¿por qué no se escándalo gana de- el escaño internacional? Viviendo por fuera, ¿no? Eso puede ser un motivo para analizar. Bueno, Sí, esa es la hay la ot- mejor parte. Ay, sí, bueno, esto y es porque ahora- Colombia nos unimos todos con esta ¿Con qué? noticia. ¿Con Ingrid? No. ¿Con cuál? no, pero ya Yo- vamos yo a hablar quiero- de eso. Yo quiero Hay, decir eso, yo hay quiero decir otro, eso, yo quiero decir eso. o sea, los que estábamos hablando Quemados. eran quemados, pero que son políticos, ¿no? Sí. Pero ahorita estábamos hablando de que también muchos partidos lanzan los famosos influencers o personas, digamos, reconocidas, y dentro de esas, pues también encontramos algunas sorpresas. Uno de ellos, voy a dejar el que tú quieres para el último, para que Ok. le votes, para que te desahogues y le digas todo lo que le quieras decir, ¿listo? Listo. Bueno, el primero de ellos se llama Felipe Saruma, que es un influencer que tiene 5 millones de seguidores en Instagram, Wow. en Y TikTok creo que 11. tiene 11, Wow. y aquí hay, digamos ¿Y que... el tipo qué hace o qué habla? o qué Simplemente es un, muestra, o es qué? un influencer del lifestyle, también digamos que Sí, crea contenido, de crea contenido. y tiene una productora que ha crecido mucho, o sea, no, el tipo es muy popular. Sí, Ya. sí. Está apoyado por el partido de los Char, el clan Pues, de la costa. de la costa atlántica. De hecho, pues se inscribió por el Partido Radical. Pero usted me decía que los Char están es con Salvación Nacional o tienen su propio No, los Char están con Cambio Radical, que es Cambio un Radical. partido de Vale, centro listo, derecha. vale, vale. Bueno, él fue sorpresa porque uno dice, bueno, ¿cómo una persona que tiene 5 millones de seguidores en Instagram, 11 millones en TikTok, que es tan popular, etcétera, se queda? O sea, ¿cómo no llega
No tiene ni siquiera 1 millón. Exacto, por lo menos. Entonces ahí es donde uno se dice, bueno, estos Sí, que están de, son... tan de papeles esa popularidad. Exactamente. Pero Maranta Hank quedó. Bueno, eso es una de las sorpresas, pero digamos de los que quedaron. Ya vamos a hablar de quién es ¿Sabes quién es Amaranta Hank. Amaranta No Hank? tengo ni idea. Uy, ahorita te hace sorpresa. Leonora Espinosa es una famosa chef que yo la verdad no la conozco, no la pues, distingo o sea, mucho. Nada que ver, o sea, menos mal se quemó. ¿Qué tiene? sea, Yo también pues no la conozco personalmente, pero ya que tiene que ir a hacer allá. Bueno. Tiene un restaurante casi que, yo no sé si tenga estrellas Michelin o no, pero es un restaurante súper afamado. Tiene su prestigio como chef. Ya, quédate con tu prestigio. Sí, lo que pasa es que ella es Leo Cocina. Leo Cocina se supone que por muchos años fue la mejor chef de todo el país y entre las primeras 50 chefs a nivel mundial con sus restaurantes. Y pues es la comida colombiana elevada al nivel 1000, donde sus restaurantes no son muy asequibles, pero No, son muy para colombianos. nada. Pero pues por ya, eso el o sea, prestigio está ahí. Lo que pasa es que ella se En mete... gastronomía. No, pero ella se mete en la curul es porque ella ha tenido un tema social muy importante con madres cabezas de hogar, sobre todo con mujeres como del Cauca, del Pacífico colombiano. Pero volvemos al punto. Muy Pues vulnerables. haga su activismo con ellas para que ellas vayan o ella respalde a alguien que sepa de algo para que esté en la cámara. Pero ella, ¿qué tiene que ir a hacer allá? No sé. Quizá ella la pueden meter en el tema de los refrigerios para los colegios o algo así. No, pues que es eso que siempre es un claro. debate, ¿no? Porque le sumen mucho los precios. No, Sí. eso es una vaina de corrupción. Pero es que Leo de aquí Cocina a Pekín. hubiera hecho para la comida de nuestros estudiantes algo mucho mejor. Ella nos hubiera Claro. podido ayudar a cómo presupuestar bien la alimentación para Claro, los pero es niños que de eso es Colombia. de ¿Cómo vas a gestión decir que y no puede honradez ser? básica, ¿no? Si uno le dicen tiene un contrato para llevar esta comida, O sea, ya no se llévelo, puede... llévelo, eso es todo lo que Pero se le ella está se va pidiendo. a encargar, se hubiera encargado de la calidad de comida. No, en Ya no la se pueden mesa. poner No, los pero digamos tamales a que- 50.000. No, pero tengo entendido que en eso, y creo que existe reglamentación casi que internacional para las raciones, cantidad de proteína, Sí, claro. gramos por no sé qué. Entonces, si eso está reglamentado, yo me ofrezco como proveedor de ese servicio, pues yo cumplo con eso. Cuando Pero no es que cumplo con ella eso, va a pues me hacerlo sacan rico, de la... sabroso, que sea No, bien, estrella bien. Michelin No, cada no. almuerzo de cada estudiante. Eso es bueno, eso es bueno. Pero bueno, ya me Bueno, entendieron. Esa es la mejor, esa me parece chistosa. Tenemos a... no sé por qué, pero bueno. Lili Díaz, que es hija del difunto Diomedes Díaz. Ya, tampoco. Y hay mucho un que tema decir. muy polémico porque es que también se lanzó una hija de otro, digamos, gran cantante Vallenatera, del género y vallenato ganó el que otro. es Poncho Zuleta Y ganó el y ella Zuleta. sí ganó. Entonces era como un versus de Claro. la hija de Poncho Zuleta versus la hija de Diomedes Díaz y ganó en esta ocasión La Zuleta. la hija de Poncho Zuleta. Bueno, Muy bien. ella quedó Pero es que es elegida una por... dinastía más larga, ¿no? Ella quedó elegida Porque por el Emiliano- partido. Zuleta. Sí, Claro, la Emiliano dinastía tenía ya- Zuleta es mucho más. Claro. Sí. Bueno, Y tenemos menos controversial que los días. al polémico caricaturista. Pero Emiliano no tuvo, pues yo no sé si esto sea polémico, pero yo el último artículo que leí de él fue hace ya también muchos años. ¿Él está vivo o no? Emiliano no está vivo. Emiliano Zuleta, el acordeonero. No, pero no, No, el viejito, papá. El papá, no, yo creo que él ya se murió. Sí. Bueno, en esa época tenía como 92 y tenía un hijo como de 1 mes. Ah, pero es una polémica tranqui. No es un Yo peso sé. por... Bueno, sí, pero digo... Ah, pues tenía sí, sus claro. O sea, cositas. Mick Jagger, ¿cuántos hijos tiene? No sé. Por eso tiene como un montón y el último, él tiene como casi 90 años, el hijo Y como todavía el 5. man le cuajan. Muy bien. Bueno, Esa es la polémica, que cuajen. tenemos a otro que también es bastante polémico, que es el caricaturista matador. Ay, matador, menos mal que no. Julio porque- César González. Él ha tenido bastante polémicas, ha estado ahí Pero enredado como en caricaturista, temas, lo mismo que Leonor, como caricaturista brillante. pero Pero Bueno, como ya. persona es muy polémico, ¿Sí? presuntamente golpeador, presuntamente abusador, Por presuntamente eso que hace muchas uno cosas. eligiendo a ese señor, que siga haciendo caricaturas. sí, exacto. Bueno. Que no siga Por otro siendo lado tenemos a media. uno que es bastante popular, que se llama Javier Fernández, el cantante del gol. No, El man nos iba a narrar las sesiones en el, En el Congreso. en el Congreso. no, claro, cada uno dirá desde su cuño que, bueno, voy a fomentar el deporte, bueno, lo que Sí, sea. sí, sí, pero bueno. bien, vale. Y por último, El para cerrar con broche de oro, broche está de oro Esa los del pastel. quemados. el personaje Miguel Polo Polo. Por fin se quemó Polo Polo. ¿Quién es Porque Polo Polo? Polo Polo era el que tenía la curul afro. Ya. Antes, y pues eso te lo sabemos, él nace como influenciador político, siempre muy de derecha, muy de derecha. Finalmente coge vuelo gracias a María Fernanda Cabal. Cabal lo apoyó de una manera impresionante y él logra la curul afro para el periodo del 2022 al 2024.
pero él no representó ni proyectos ni comunidad, él negó el racismo que tenemos en el país. Pero él es negro. Sí. Ya. Y también él hizo un tema con una obra que había alrededor de las madres de los falsos positivos en Bosa, o sea, horrible. En Él Soacha. llegó, exacto, él llegó a la Plaza de Bolívar, hay una obra con unas boticas representando pues los falsos positivos con una bolsa de basura y botó cada una porque a él le parecía eso ridículo. Entonces es un personaje muy político que la verdad, como yo y muchas personas, quedó muy feliz porque él no representaba la población afro, la población negra Por ejemplo, colombiana. mal hecho, si ya que- se la ganó, represente o sea, Exacto. los constituyentes. todas las dificultades que hay en el Chocó, en No, el Cauca, pero eso sí, en pero eso Nariño, sí son innombrables. en todo el tema que hay en la costa Caribe con la comunidad afro, y lo que hay, o sea, Merecido que claro, estuviera sí. alguien ahí, claro. y Pero él- eso está muy bien, porque entonces la gente se dio cuenta que escogió a una persona que No lo representó. no lo representó nunca y seguramente eso va a ser la muerte política para él. Bueno, y bien. ojalá. O porque- bueno, Que quizá, así sea. o pueda que en el futuro se lance, pero ya no como afro, sino Ya. pues Exacto, intentando, yo creo- y seguramente mucha gente lo sigue Como facho. Igual y lo él- apoyó, sí, pues igual porque él igual es lo muy votaron muchas camaleónico. personas. Sí, igual él es muy camaleónico. Finalmente, María Fernanda Cabal estuvo con él muchos años apoyándolo. Llegó Alerdo de la Espriella el año pasado, lo tentó mucho más con lo que hubo y él casi que traicionó a la misma Cabal para irse con Abelardo de la Espriella y pues pasó lo que pasó. ¿Cuál es la dificultad y la polémica más grande alrededor justamente de Miguel Polo Polo y por qué la gente quería que se fuera? Tanto las personas afro como los que no somos afro. Porque finalmente él representaba lo tradicional de los godos en Colombia. Godo, para los que no sepan, es la parte conservadora más tradicional, que de pronto a veces es despectivo, con todo respeto, pero pues lo siento. Pero digamos que finalmente él representaba todo Están lo... diciendo que No, yo no estoy diciendo nada. hay un godo entre No, nosotros. yo no estoy diciendo ¿cuándo? absolutamente nada. ¿Quién dijo? Y bueno, finalmente él representaba como que le daba la espalda, negaba la situación, o sea, es que era inconcebible que un personaje como él, o sea, él en las discusiones que estaba ahí, él, o sea, todo lo que estaba mal representaba todo lo bueno. Ay, no, o sea, era un personaje muy complejo. Ya, Entonces, ¿listo? finalmente, ¿Deshogaste? sí, Polo Polo Bueno, se fue. Polo Polo, ¿Y Chaito. qué pasó con Gustavo Bolívar? no, Gustavo Bolívar, yo creo que No. desapareció del... Oye, él no ¿y se Bolívar? lanzó, Ah. sí. No. Bolívar creo que volvió a escribir. ¿Sí? Sí, él yo creo que ya... Porque ni como escritor ni como... Porque él vende muchos libros, obvio. Pero que no diga... No, pero creo Dostoyevsky. creo no. que él se salió y ahorita está creo que escribiendo unos guiones para no sé si películas o novelas. Bueno, pero creo que el man Bueno. ya se cansó un poco de todo este tema Igual de la él política y pero por lo menos eso es razonable. Intentó mucho tiempo, vio que no le dio. En cambio, tenemos figuras que se presentan y se presentan y se presentan. Entonces, bien por él. Vaya a su finquita, bueno, su hotel por allá, no me acuerdo en dónde, a escribir relajado. Pues bien sí. por él. ¿Qué más? bueno, y ya para cerrar el tema del Congreso y pasar a la Las presidencia, las consultas. hay 3 sorpresas en los, digamos, escogidos o elegidos esta vez para Senado y Cámara. La primera es la señora Amaranta Hank, quien es, ¿O quién fue? o quien fue más bien, Fue. una actriz Del cine para del cine para adultos. Ya. ¿Sí? Ella quedó elegida por el Pacto Histórico. Ujú. Pero ella, Muy toca bonito. decirlo, sí se ha preparado. Ella Sí. sí ha estudiado y ella no es como que una cara Porque solamente pueden ser cualquier mediática. cantidad de chistes, pero bueno, vamos a guardarnos. No, Sí. ¿hace alguno? Pero ella dejó su vida de actriz porno. Sí. Sí, hace muchos años la dejó. En realidad ¿Ah, sí? ella fue como que hasta el 2010, algo así. O sea, ella lleva ya muchos años sin ser actriz porno. Ya. Si esta palabra se podía decir. Sí. Sí, claro. Ok. Pero pues Pues, finalmente ella sí, comienza porque a entrar en temas políticos, en Es temas... porno, ¿no? Sí, Sí. es pornografía. Pornografía. Sí. Pero ella comienza a estudiar, ella en tema de empresaria, o sea, la pelada, a diferencia de muchas personas, ya sí está Sí, un sí poquito se más prepara. preparada. Bueno, muy bonito. Sí. Bueno, por otro lado tenemos a el famoso El Elefante Blanco, Ay, que es sí. todo un personaje. Él Sí. es el señor Luis Carlos Rúa, quien es un influencer que se disfrazaba de elefante justamente y recorría obras por todo el país
Ya. denunciando pues Elefante los blanco. famosos elefantes blancos. Pues para los que no sepan a qué nos referimos con elefante blanco, son estas obras que empiezan y nunca terminan, ¿De dónde básicamente. viene la cuñada? Eso No viene de un sé. presidente, ¿Sí? de antes de Pastrana, ¿cómo es? Antes de Gaviria, perdón. Que Pero eso no es como internacional, Sí. o eso nació aquí en Colombia, creo No. que es que, no. pero es que Pero lo que en- pasa es pero en que era un De inglés hecho, es- yo me vi una pero en película inglés es cine argentina blanco. que se llama Elefante Blanco, el elefante Sí. blanco. Pero en Y inglés la es de- Es expresión... Argentina. Pero es que no había un presidente en Colombia que decía que él, como que tenía un elefante blanco en la casa porque no se dio cuenta de lo que pasaba al interior de su gobierno. Ah, no sé, pero En inglés la frasecita es sin blanco. Entonces Ok. simplemente se dice, nadie vio el elefante en el cuarto. ok. Entonces es como uno lo va a ver. Bueno, aquí podemos poner aquí la Ya. referencia de qué Ah. significa elefante blanco. Pero bueno, digamos que en términos... Sí, básicamente es eso. O sea, es eso, es como... hacer el ojo, o sea, voltear el ojo a algo que es totalmente evidente. Y él estuvo haciendo Exactamente. campaña por más de 4 años, haciendo un recorrido a nivel nacional y nunca se le vio la cara. O sea, apenas sabemos... Hace unos pocos meses se cuando descubrió quién era Exacto, él. porque él se lanzó oficialmente al Senado. o a la Sí, fue Cámara. como cuando se quitaron No, las máscaras los Él de Slipknot. quedó... Sí, algo así. Como, Uy, no sé si quedó en el Senado de la Cámara. Bueno, eso Pero lo bueno, él podemos- finalmente, para poderse registrar legalmente como un candidato, pues tenía que dejar de ser tenía elefante. exacto, y ya pues finalmente se reconoce quién es y demás, pero es una figura que a mí me encanta porque los memes no paran y es como que tú estar en Suiza y perderte semejante que un Que un elefante, sí. que un pues, elefante blanco ganara una curul, fue lo máximo. Bueno, y para cerrar, tenemos al señor Daniel Briceño, que es el más votado por la Cámara en la historia del país. Ah, sí. Él fue edil, no mentiras, edil no, sino Concejal, concejal de la ciudad de Bogotá, sí. y pues también ha sido, digamos, bastante... En redes sociales estuvo se mueve muy mucho en redes activo. sociales, es muy ¿Y él activo. es del partido de gobierno o Del es partido opositor? de la oposición, es Ya. del Centro Democrático. Ya. O sea, todos de centro. Muy bien. Sí, por Sí. supuesto. Obviamente es un país que tira para el Solo centro. centro. Sí, por el centro es el Equilibrados. camino. Bueno, Muy bien.